Saludos, mi nombre es Gerson Orozco y soy estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En el día de hoy les estaré hablando acerca de un tema que he titulado como el fracaso del socialismo. Y es que el socialismo, el que para muchos es el sistema de gobierno perfecto, aquel que acabará con la desigualdad, que destruirá el poder abusivo de las clases superiores, aquel que permitirá a todos vivir en un paraíso donde no existirá la pobreza, las familias no tendrán más problemas económicos y todos podemos vivir dentro de una sociedad justa e igualitaria, se ha convertido en el sueño de muchos y no ha pasado de ser más que eso, un sueño. El sueño de un modelo que según los socialistas se instalaría a nivel mundial postcapitalismo, tras una revolución en la que la clase obrera se levantaría y dejaría de ser explotada para así provocar un estallido social que colocaría fin a todos sus males. Un sueño que jamás sucedió, y es la razón por la cual he llegado a la conclusión de decir que el socialismo es un fracaso. Pero para poder sacar a relucir las razones por las que considero que el socialismo es un fracaso, primero debo hablarles acerca de qué es el socialismo. Este movimiento ideológico surge en el siglo XIX y se manifestó por medio de lo que en ese entonces era denominada como la clase obrera, la cual considera que el Estado es el único responsable del bienestar de las personas y que debe conseguirlo mediante una distribución de las riquezas que debería de ser justa y equitativa. Ese socialismo se divide en dos teorías. Por un lado está el socialismo utópico, que tiene como principales autores a Tomás Moro, Charles Fourier, Saint-Simon y Robert Owen, los cuales proponen una sociedad igualitaria, sin clases dominantes, una justa distribución de las riquezas y la industrialización sumada al trabajo colectivo e igualitario. Por otra parte está el socialismo científico, diseñado por Marx y Engels, los cuales proponen que debe existir una revolución del proletariado con el fin de hacerse con el poder del Estado mediante un proceso en el que deben mitigar la clase alta, para que estos no puedan llevar a cabo una contrarrevolución. Ahora bien, como ya sabemos, a lo largo de la historia han existido muchos países que decidieron apostar por un sistema socialista dentro de sus territorios. También he de decir que todos terminaron fracasando. Y es que en realidad el socialismo es como ese sueño en el que todos somos felices, todos vivimos bien, en donde ya no existirá nunca más la pobreza, no van a haber personas con privilegios, sino que todos vamos a estar en un estado de igualdad, pero a la final nos encontraremos con que en los países con sistemas de gobierno socialista no existe esa anhelada igualdad. Nos damos cuenta que la desigualdad aumenta cuando aquellos países que gobiernan expropian las empresas para adueñarse de ellas, aumentan la burocracia, creando más puestos políticos y aumentando de esta forma el aparato del Estado. Luego dan una renta básica al pueblo mientras ellos obtienen salarios exagerados en comparación con lo que obtiene la gente que vive en dichos países, por lo que la desigualdad, en vez de disminuir, aumenta. Cuando esto sucede, las personas que quieren recuperar la libertad económica que sí tenían con un sistema capitalista en donde cualquier persona puede emprender y generar su propia riqueza, comienza a levantarse el pueblo. Y es allí cuando el Estado socialista empieza a hacer uso de una de sus mayores armas, la represión, en donde empiezan a encarcelar a todo aquel que se oponga o esté en contra del régimen. Por tal razón, se hace evidente que el socialismo solo se puede instaurar a través de la fuerza, razón por la cual no ha existido nunca un país socialista que no termine convirtiéndose en una dictadura. Además de esto, en los sistemas denominados socialdemócratas también proponen uso de una banca pública, en donde el Estado es quien hace los créditos y las familias solo pueden endeudarse con el mismo Estado. De tal manera que el Estado es el que fija los precios de las cosas porque los considera injustos, pero termina provocando la escasez de los mismos, porque las empresas
no estarán interesadas en vender en un lugar donde se limitan los precios y se terminan marchando de estos países. El incremento de impuestos a las empresas y el aumento de salarios por parte del Estado socialista termina provocando más desempleo, a causa de que si una empresa le aumentan los impuestos y el salario que debe pagar a los trabajadores se hace insostenible, y para poder llevarlo a cabo debe despedir personal o resignarse a terminar en la quiebra. Pero esto es algo que le conviene a este tipo de estados, ya que si una persona queda desempleada tendrá que depender de él y se autodenominaría como su salvador. Pero a la larga, este estado socialista, al crear más burocracia, termina por convertirse en un estado más corrupto, gracias a que van a haber más personas con la capacidad de meter la mano en el dinero público. Y dicho esto, llego a uno de los puntos más débiles del socialismo, y es su sistema económico. El socialismo no se fija en la oferta y la demanda de un producto para colocar el precio de este. Así que dentro de este sistema, el Estado coloca los precios a los productos que ellos consideran. Y si llega a haber una crisis por sus estrategias económicas, la solución para este gobierno es imprimir más billetes, provocando de esta manera una superinflación, como sucedió por ejemplo en Venezuela, y terminan por empobrecer más y más al país, mientras que sus mandatarios se hacen aún más ricos. Existen muchas razones por las que el socialismo no ha sido efectivo a día de hoy, y es que es un sistema de gobierno que destruye la propiedad privada, que acaba con las libertades de las personas, en el que te meten preso si piensas diferentes, en el que no existe la libertad de prensa, en el que se destruye la economía y la desigualdad aumenta a causa de que ahora los ricos y las personas con posibilidades de ser ricas se reducen y pasan a ser aquellos que controlan el Estado. Un sistema en el que aumenta el desempleo, en el que las personas pasan a ser parásitos al depender únicamente del Estado, en el que se propone una lucha de clases, en el que el Estado termina aboliendo la democracia y se convierte en una dictadura. Un Estado socialista en el que todos somos iguales, pero en la miseria, es sencillamente un fracaso. Muchas gracias.